¿Se parece volar mucho en un simulador a volar de verdad? Bueno, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del Sí, millón sí, de sí. dólares. Esa es la pregunta que, bueno, para un piloto puede ser más una pregunta un poco tonta, quizás, pero para No, una no, persona no. que no esté, que no tenga la Que- oportunidad de Ya. volar un aparato de estos, claro, es una pregunta muy, muy Seguro que hay importante, mucha gente que realmente. nos está oyendo que son muy aficionados al tema de simulación Exacto, y que tienen esa inquietud, sí. un poquito de decir. Entonces, ¿qué les podrías decir a estas personas? Bueno, para empezar es que como es la pregunta del millón, realmente aquí yo creo que cada uno te va a dar una versión diferente. Bueno, Vas a hablar con pilotos por que te van ser a tú, puedes decir, darnos tres. puedo darte la mía, por ejemplo. No, a ver, sé que hay mucha gente que opina lo contrario que yo absolutamente. O sea que eso de entrada tiene que quedar claro que cada uno piensa, ¿no? Yo siempre, Ujú. siempre he pensado que, a ver, la simulación ayuda hoy en día, al nivel que hay en simulación, ayuda muchísimo al entrenamiento de cualquier piloto. Principalmente, es mi opinión, creo que en el caso de aviación civil, en el caso de Flight Simulator, X-Plane y tal, yo creo que es práctico sobre todo pues en lo que es vuelo instrumental, porque creo que la simulación instrumental tiene un nivel difícilmente superable. Otra cosa es el vuelo Ajá, visual. Bueno, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? Porque realmente el vuelo visual es algo un poco más, no sé, si vuela un poco más de sensaciones. Entonces, ajá, las sensaciones tampoco se pueden transmitir también. Aunque tengas unos escenarios muy bonitos y tal, no es lo mismo, ¿no? Personalmente, creo que hay mucha más diferencia entre volar visual en la realidad y en el simulador que volar instrumental en la realidad o en el ordenador. Hay ajá. volar instrumental en el ordenador y en la realidad pues tienen muchísimas similitudes. Puedes entrenarte perfectamente con el Flight Simulator lo que luego harás en la realidad, perfectamente. Claro. Pero en Es, cambio en visual no en es lo visual se mismo. puede, pero Es más físico, claro, es ¿no? más físico, ¿no? Digamos que en una avioneta o si estás volando en visual, digamos que todos tus inputs visuales, o sea, mueves la cabeza, aunque tengas el track IR, da igual, ¿no? Pero estás utilizando la vista, todos los Claro. sentidos un poco más, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, en cambio, claro, por ejemplo, en el tema instrumental, lo que estás mirando son los instrumentos. Prácticamente no estás Claro. mirando. Por eso es mucho más fácilmente representable. En cambio, el vuelo visual, pues bueno, personalmente no digo que sea imposible, o sea, está muy logrado, pero creo que se ajusta mucho más a la realidad el vuelo instrumental que no el vuelo visual. Pero Ajá. ojo, que está muy Ujú. bien el vuelo visual, ¿eh? O Y sea, eso, ahí... y eso que en el Flight Simulator X han añadido vacas y todo, ¿eh? Y Sí, no, pastos. indispensable, Cosa vamos. Vamos, indispensable para... Sí. indispensable. Claro, que es un Sí, ¿no? O simulador sin sea, vacas y pastos, claro, ¿no? O sea, en todos ¿no? los exámenes, examen HAR y FAA siempre te preguntan sobre las vacas. Cierto, cierto. Bueno, y entonces otro tema que también preocupa mucho a los aerotrastornados, porque mucho fan de la simulación de vuelo, su objetivo o su perspectiva en la vida o su sueño es poder llegar a ser piloto y poder llegar a vivir vivir siendo piloto, no simplemente ser piloto privado, sino llegar a vivir O sea, del ganarse tema, la ¿no? vida con esto, sí. Exacto, ser piloto profesional. La pregunta es otra pregunta del millón, aunque desde otro punto de vista. ¿Cómo está el sector para un piloto? Pues hombre, mal. ¿Para qué Hombre, engañarnos? la respuesta es clara. Eso Sí, está, Sí. tres está muy letras, bien. tres letras, mal. No, la verdad es que se podría decir que hoy en día, bueno, la aviación comercial está viviendo casi la peor época de su historia. Al menos para la mayoría de compañías así es, ¿no? Lamentablemente, pues debido a la crisis, han cerrado muchísimas compañías, no solo aquí, en todo el mundo, en Europa, en Asia, en todas partes, y pues es un momento muy complicado. La verdad es que el que se quiera dedicar ahora, bueno, evidentemente le animo a hacerlo, pero siendo realista y consciente de lo que se va a encontrar. Va a tener que pasar un poco de, no sé cuánto, ojalá lo supiera, ¿no? Pero va a tener que pasar tiempo antes de que la cosa se vuelva a normalizar un poco. Claro. O sea, muchos despidos, mucha crisis. Sí, muchísima. En España ya había muchos pilotos en paro y ahora hay, pues, Claro. O muchísimos. sea O sea, que en saliendo de España, una en todas partes. escuela, claro, saliendo de una escuela, las Claro, perspectivas de encontrar trabajo son bastante escasas. hoy en día, si sales hoy de una escuela, realmente lo tienes muy negro. Primero porque tienes delante tantísimos pilotos con muchas horas que se han quedado en la calle,
que si tienen que coger a alguien, no te van a coger a ti, van a coger al que tiene miles de horas. Pero incluso, a ver, incluso gente que, es que da igual, aunque gente que tenga enchufe, es que realmente no, si no se crean puestos de trabajo, Ajá. simplemente no te puedes colocar, aunque te llames Iberia de apellido. Es que, aunque seas el hijo del señor Iberia, no vas a colocarte porque nadie coge pilotos. Entonces, y vamos, la gente piensa, no, pero pues vete al extranjero, tal. No, la gente que sale de la escuela ni aquí ni en el extranjero va a encontrar trabajo. Claro, se necesita un mínimo de horas para que una compañía te Claro, mire, ¿no? claro. O sea, Claro. que cambiará, pero hoy por hoy realmente es misión imposible para el que salga de la escuela hoy en día, muy difícil, lo veo. Sí, porque es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, para tener posibilidades necesitas Claro. horas y para tener horas necesitas un poco de poder adquisitivo Claro. para poder financiarte eso, Claro. porque es que si no... Y si antes ya era difícil poder entrar en el círculo, pues ahora todavía es mucho más difícil, ¿no? Pero Claro. Es que tenemos una consulta de un oyente, que, bueno, Luis Ángel, que nos ha preguntado lo siguiente. Por una serie de factores en su vida y tal, se está planteando la opción de dedicarse al mundo de la aviación como piloto. Así que él nos hace una pregunta que es si vale la pena. Es decir, el hecho de sacrificarse y de lanzarse a una carrera profesional como piloto, ¿hoy día valdría la pena? ¿O qué opciones le podríamos comentar que existen? a ver, bueno, supongo que hay unos cuantos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero de todo, habría que tener en cuenta qué es lo que quiere hacer. Si se quiere dedicar a la aviación como piloto privado, quiere decir, en plan tiempo libre, Claro, que se puede disfrutar claro, que igual. se O puede sea, disfrutar, entonces yo le diría que en cualquier momento siempre es bueno, ¿no? permíteme, Sí, no, por ejemplo, una opción que muy pocos pilotos privados se plantean, la de piloto acrobático, por ejemplo. sí, bueno, claro, Aunque sí, sí, es, sí. O sea, en plan afición, sí, ganarte la claro. vida ya No, es un no, poco más no, me complicado. refiero No, no, al placer de volar, claro, por digamos. supuesto, no, la acrobacia era, si quieres invertir tu tiempo en aviación, tengas la edad que tengas y tengas la situación que tengas, la acrobacia siempre es algo Claro. espectacular. Y siempre Ujú. estás a tiempo, además. Pero bueno, si otro factor a tener en cuenta es el tema de la edad. Depende qué edad tenga, pues hombre, lo tiene más difícil o no. O sea, de cualquier forma, tenga la edad que tenga, meterse ahora es complicado, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque es un momento muy malo. Lo que pasa es que, bueno, si empiezas ahora, a lo mejor cuando acabes, pues ya el mercado ha cambiado un poco. Pero bueno, habría que ver, pues eso, por ejemplo, la edad, ¿no? Yo le diría que si tiene entre 30 y 40 años, pues bueno, que se lo piense. Yo le animaría a hacerlo. De hecho, conozco a gente que empezó los estudios de piloto con más de 40 años y bueno, le ha ido relativamente bien. Pero bueno, hay que ponerlo todo en una balanza y hay que tomar la decisión. Y no es fácil. Hay que asumir el riesgo, ¿no? Hay que asumir un riesgo. O sea, está Esto es un claro que salto de fe. Claro, aquí todo es, por desgracia, la aviación todo es cuestión de dinero. Entonces, claro. bueno, todo es cuestión de dinero, no. Quiero decir, tienes que estar dispuesto a hipotecarte. Si no estás dispuesto a hipotecarte, pues entonces no te metas. Si tienes la edad, pues mejor. Si no la tienes, pues bueno, piénsatelo bien. No es imposible. Podría ser que te metas con 40 años, te hipoteques durante 10 años y, bueno, pues te coloques. Pues, todo es posible. Yo, desde luego, lo que no haría es quedarme sin hacerlo, porque te quedarás toda la vida preguntándote qué hubiera pasado. Claro, claro. Es mucho peor la sensación de tener un sueño y no haber sabido nunca ni siquiera si tienes la posibilidad de cumplirlo. Yo creo que sí. O sea, yo desde luego creo que eso es el error sería no intentarlo. Pero bueno, esto por supuesto ya depende de cada uno. Claro. Es decir, que a pesar de que el mercado esté mal, que la situación de los pilotos esté como esté y tal, ¿vale la pena intentarlo? Yo opino que sí. La experiencia Claro. compensa un poco el... Yo creo que aunque llegase el momento y no encontrases trabajo por los motivos que fuesen, por tu edad, por la situación, bueno, pues siempre tendrías el que me quiten lo bailado, ¿sabes? Y al menos Exacto. sabrías lo que es. Si, no sé, me imagino que la gente, o sea, esta persona con 50 años a lo mejor no lo intentó y se va a pasar toda su vida preguntándose, hostia, y si lo hubiese intentado, a lo mejor, en Claro. cambio, pues... bueno.